Pues muy buenas tardes, en otra cita con la historia, otra cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que bastante desconocido. La semana pasada hablamos de la caída del reino visigodo. Hoy toca hablar de un tema que yo es verdad que me he tenido que preparar el programa sobre la marcha, que son los malcontents catalanes a favor de Fernando VII y la Inquisición. Pues sí, hombre, sobre la caída de los visigodos, la batalla de Guadalete, que hay que llamarla del lago, como nos explicaba Sánchez Saus la semana pasada, pues todo el mundo tiene una opinión. Unos a favor, otros en contra. Parece mentira que haya gente que esté a favor de la invasión musulmana, sí, como Juan Goytisolo y algún otro individuo bueno, no voy a hacer comentarios pero de este asunto de la guerra de los malcontents, pues apenas hay información. Yo solo he encontrado un libro en Cataluña, además publicado en el franquismo, que se ocupe de este asunto, pues porque es algo hombre, yo entiendo que para el relato del nacionalismo catalán, pues es difícil de encajar que hubiese en 1827, marzo de 1827, luego se extiende al verano, una sublevación de miles de catalanes a favor del monarca absoluto Fernando VII, a favor de la Inquisición y contra el liberalismo. ¿Qué cosas? De todas formas, luego vamos a contar en unos minutos con un invitado de excepción como es Javier Barraicoa, catalán de EPO y que sabe mucho de estos temas del que vamos a hablar hoy. Sí. Me refiero de los malcontents catalanes a favor de Fernando VII. Sí, es una cosa sorprendente. Pero bueno, yo insisto que era algo que me había pillado un poquito desprevenido. Luego, Javier Barraicoa tiene muchos escritos al respecto, que seguramente nos ilustren. Sí, tiene, por ejemplo, pues Historias ocultadas del nacionalismo catalán, que fue un éxito publicado por Libros Libres, y esta misma editorial le ha publicado pues hace unos meses Los descontrolados de Companys, de los que hablamos con él también hace unos pocos programas, sobre esos descontrolados que se dedicaban a secuestrar gente, a dar paseos y demás, y que al final estaban, como ya suponemos, pues muy bien controlados. Es como el asunto de Paracuellos del Jarama. Dicen, no, es que eran unos incontrolados. Digo, oiga, en una ciudad más o menos sitiada, sometida a leyes militares, tal, que haya unos canallas que dispongan de docenas de autobuses, camiones que puedan entrar en las cárceles, que se lleven a gente atravesando las líneas de seguridad, los controles, los lleven a descampados, los ametrallen y se vuelvan a Madrid a hacer lo mismo, pues no es muy espontáneo, sí. ¿No, Javier? La verdad es que no deja de sorprenderme eso de los descontrolados muy controlados. De los descontrolados. Sí, yo creo que está muy bien definido. Al final son los típicos descontrolados que obedecen, siempre hay alguien que obedece a otros que quieren aparecer o no aparecer, que quieren estar pues en la oscuridad y poder decir que fíjense ustedes qué difícil es, como dice cierto presidente de gobierno, oiga, es que en España pasan unas cosas increíbles. Oye, y dice, coño, pero si eres presidente de gobierno, esto que lo diga el notario de un pueblo, pues todavía tiene un pase, pero un presidente de gobierno. Oye, dime una cosa, ¿qué fueron los malcontents? Luego se lo vamos a preguntar también a Javier Barraicoa, para que nos haga ya una pequeña introducción de lo que vamos a tratar. Pues hay que situarse en la gran crisis que vive España desde la desaparición del antiguo régimen. En 1808 la modernidad entra a España y no entra con los franceses, entra antes, en mi opinión, con el golpe de estado palaciego que da el príncipe de Asturias Fernando y su camarilla contra Carlos IV, su padre, María Luisa, su madre, y el favorito Manuel Godoy, que tampoco era tan inepto como nos ha llegado hasta nuestros tiempos. Entonces, claro, en el mismo año estalla la Guerra de la Independencia, que es brutal. Yo creo que no se insiste suficiente en la pérdida de población que supone para España, también de destrucción de industrias entre los franceses y los ingleses. Por ejemplo, en el Parque del Retiro había una fábrica de porcelana de una calidad excepcional y que es
destruida casualmente y tal, y también de estructuras sociales y económicas y políticas, la Constitución de Cádiz y demás. Y esta crisis dura hasta, podemos decir, la década moderada, 1844. O sea, los últimos coletazos son la primera guerra carlista, pero un poco antes se produce esta guerra de los malcontents, de la que tenemos ya a Javier en antena. Tenemos ya a Javier Barrancual, que yo quiero saludar efusivamente. Don Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, don Javier, ¿cómo estamos? Bueno, es un placer, como siempre, hablar contigo, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Bueno, estamos con Pedro Fernández Barbarillo en un nuevo episodio de Cita con la Historia, y esta vez hablando sobre los malcontents catalanes a favor de Fernando VII y la Inquisición. Y le estaba yo preguntando a Pedro Fernández Barbarillo ¿qué eran los malcontents? Para que entráramos en materia. Bueno, los malcontents, se tiene que entender dentro de un contexto. Podríamos decir que son los precarlistas, en el sentido de que es un alzamiento absolutamente popular a favor del rey, como reacción, que es muy importante, a, digamos, el desencanto de lo que había sido, pues, las guerras realistas anteriores. Y cuando entran los 100.000 hijos de San Luis para acabar con el trienio liberal... Perdona, en 1823, para ir situando... Sí, en 1823, exacto. La guerra de los malcontents o agraviados es en 1827. Sí. 4 años antes, el trienio liberal es derrotado gracias a la intervención de Francia, enviando los 100.000 hijos, famosos 100.000 hijos de San Luis. Perdona Javier que te interrumpa otra vez, pero hay que destacar que los 100.000 hijos de San Luis no eran tantos. Primero no eran tantos y segundo, entran por los Pirineos y se plantan en Cádiz sin que el pueblo español les moleste, cuando 15 años antes se habían sublevado contra todo francés que entrara en la península, claro. Además, es algo muy curioso, porque te indica que para el pueblo español estos franceses no venían como impíos a destruir las iglesias, a profanar, a matar curas, a violar monjas y a llevarse al rey legítimo, sino Exacto. que en esta ocasión vienen a restaurar el orden tradicional de las cosas, puesto patas arriba por los locos, porque eran unos auténticos alucinados los gobernantes del trienio liberal, que se llamaron este grupo que gobernó España, se llamaban los exaltados, lo cual indica cómo debían de ser. Sí. Entonces, claro, lo que ocurre es que una vez que cae el trienio liberal, los exaltados estos, anticlericales, y precisamente los franceses ayudan teóricamente a restaurar el orden, la monarquía tradicional, se encuentran en Cataluña, sobre todo, aunque no está muy estudiado, pero los agraviados, digamos, se extienden por algunas partes de España. Se encuentran que Fernando VII es demasiado débil, él había prometido la restauración de la Inquisición, se rodea de ciertos sectores masónicos, liberales, recupera militares del trienio liberal. Y funcionarios también, como Javier de Burgos, que es el que hace la división provincial de España, porque permíteme, Fernando VII, a partir del trienio, se da cuenta de que la llamada década ominosa me decía un amigo historiador, decía, no, es que Fernando VII en esa década es cuando aprende a gobernar. O sea, los años que ha estado de restauración, desde 1814 hasta el trienio liberal, son años en los que Fernando y su camarilla pretenden volver a la época anterior, a una monarquía absoluta, como si no hubiese pasado aquí nada. El trienio liberal le demuestra que no es así. Pero y buscar equilibrios y que luego también él se da cuenta de que entre no los exaltados, pero sí el sector, vamos a decir, liberal, doceañista, o sea, partidarios de la Constitución del 12, hay muchos tecnócratas, eso se puede usar la expresión tecnócratas, o sea, técnicos, poderes de la administración, funcionarios que sí saben gobernar, y que además no se puede vivir como en la época anterior, pues con los
gremios, con las aduanas interiores, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a contar, como decías tú, con muchos de estos funcionarios militares que o bien habían estado en el poder o en la administración en los niveles intermedios durante el trienio liberal, o incluso algunos de ellos habían sido parte de la administración afrancesada de José I. Sí. Entonces, bueno, yo creo que el movimiento de los malcontents o agraviados precisamente responde a que ante la decepción de la política, de lo que se esperaba de Fernando VII, bueno, hay un alzamiento que es rapidísimo en Cataluña. De hecho, la guerra dura poco tiempo porque prácticamente toda la Cataluña interior se organiza. Algunos han interpretado que es como una reafirmación, de decir, aquí está la Cataluña tradicional y queremos que Fernando VII sea lo que esperábamos que fuera Fernando VII, ¿no? Y de ahí también se entiende por qué tan rápidamente acaba el conflicto, porque Fernando VII se acerca por Tortosa, Tarragona, desde ahí envía a los dirigentes de los malcontents promesas de que realmente restaurará la Inquisición, que volverá al régimen tradicional, etcétera, y que no habrá represalias, cosa que luego no es verdad, porque luego los líderes o dirigentes de los malcontents fueron ejecutados. Y entonces, claro, eso explica por qué de pocos años después hay ya también los levantamientos carlistas, porque claro, ya se están viendo que Fernando VII se está decantando, como tú decías, por ese aprendizaje de gobierno. Pues ya se está decantando realmente hacia un tipo de monarquía pues más liberal. Yo creo, si me permitís que me alargue un poquito, sí. Es que la clave está en la regencia de Urgel, que es en 1822, que estamos en pleno trienio liberal, porque ahí con el barón de Eroles, que luego pues será un líder carlista, hemos de pensar que los malcontents luchan contra el conde de España, que también es muy significativo. Y entonces el barón de Eroles, en el manifiesto de la regencia Urgel, se propone, digamos, una vía, la tercera vía, ¿no? O sea, o Fernando VII se hace un rey constitucional, o se hace o le impulsan a ser un rey ilustrado absolutista, ¿no? Y entonces, en cambio, parece que en la regencia Urgel era la alternativa a recuperar la monarquía tradicional. Y cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis y restauran el teórico absolutismo de Fernando VII, curiosamente, es cuando Fernando VII recupera muchos funcionarios, militares, etcétera, que eran liberales, que luego se harán absolutistas y que luego se harán anticarlistas. O sea que, no sé si me consigo explicar, ¿no? Que hay como tres Cataluñas, pero una queda cerrada, queda muerta, y entonces entramos en la dicotomía esta tan peligrosa que es de absolutismo o constitucionalismo, y como si no hubiera línea intermedia, que es lo que intenta el carlismo a lo largo de las guerras, que son más largas en Cataluña y hay más guerras carlistas, porque digamos es un reflejo de que la sociedad era mucho más tradicional, ¿no? Es que, vamos, para explicar a nuestros oyentes un poco lo que has comentado de la regencia de Urgel, es que en agosto de 1822 las partidas realistas, que ya estaban sublevadas contra los liberales, toman esa localidad catalana, y es ahí donde se establece como una especie de zona franca, zona liberada, la regencia que tú has mencionado. No deja de ser curioso que el único territorio, vuelvo a insistir, liberado de liberales en España claro. Estuviese en Cataluña. Estaba en Cataluña y apoyándola luego, pues más claramente la guerra de los agraviados o malcontents, ya es pues prácticamente toda la Cataluña interior, que se irá repitiendo en todas las guerras carlistas, ¿no? Pero que realmente hay una propuesta doctrinal, o sea, que no era meramente como se han pintado muchas veces al barón de Eroles o a los realistas como unos absolutistas. No, es que es precisamente ellos estaban luchando contra la idea ilustrada, borbónica, absolutista, y contra la idea liberal, y entonces insisto, es esa vía intermedia que no llega a fraguar, y que posiblemente pues hubiera posibilitado
eliminar tantos conflictos en la España entre las fuerzas centrífugas y el centralismo y esa mala construcción del Estado liberal y todo lo que venimos arrastrando, ¿no? Mira, hubo, digamos, el periódico portavoz de los sublevados, que empieza, hay que decir que la guerra de los malcontents empieza en marzo de 1827, marzo-abril, o sea, con lo que se acaba de cumplir otro aniversario que supongo que no ha sido tratado en la prensa catalana ni en ninguna universidad. Luego hablaremos del único libro que yo conozco que se ha escrito sobre este suceso, que además se publicó en los años del franquismo, cosa curiosa. Bueno, pues decía que el periódico portavoz de los malcontents, el Catalán Realista, que se editaba en la localidad barcelonesa de Manresa, publicó en agosto de 1827 una proclama, y el lema de su cabecera era: viva la religión, viva el rey absoluto, viva la Inquisición, muera la policía, muera el masonerismo y toda secta oculta. Claro, podemos divertirnos, hacer bromas sobre como decíamos al principio, diciendo que, claro, que catalanes que quieren la Inquisición. Dices, no, pero es que como tú has subrayado, detrás de estas proclamas hay algo, o sea, hay una idea, hay una ideología, hay un proyecto que de verdad había visto el desastre inmenso que fue el trienio liberal, el sectarismo con el que gobernaron estos liberales, que es además el primer apogeo, o sea, si el primer jefe de Estado masónico que hay en España es José I, el primer apogeo, el primer gobierno masónico es el trienio liberal, sobre todo los últimos meses. Luego hay otro estallido durante el sexenio revolucionario, pero claro, lo que ven los españoles que lucharon contra Napoleón porque claro, era el que traía la revolución, eran los asesinos de Luis XVI y de María Antonieta, eran regicidas, por eso se produce la guerra de la Convención en 1793, que además es popularísima en Cataluña. Es porque los españoles tradicionales, y de todos los españoles, los catalanes, han visto el desastre, el sectarismo, el aborrecimiento con el que el odio con el que gobernaban estos sectarios, estos masones. Sí. Tú ves, si miras incluso sociológicamente, los que se levantan en armas, los realistas, tanto los realistas como los agraviados, por edad, son los hijos de la Guerra Gran, o sea, porque hay una diferencia de unos 25 o 30 años, o sea que son las mismas generaciones que luchan contra la Revolución Francesa, las que en la guerra realista o en la guerra de los malcontents están luchando contra lo mismo. Y al igual que los que lucharon en 1808 contra Napoleón, por edad sus hijos son los que ya luchan en la primera guerra carlista. O sea que ahí casi vas viendo cómo generación tras generación se está perpetuando, digamos, la lucha por esa defensa de lo que tú decías, de esa doctrina, que es muy curioso lo que has leído de lo del periódico, porque cuando se reivindica que vuelva la Inquisición y muera la policía, tiene una lógica aplastante si leemos a Donoso Cortés, ¿no? Porque la Inquisición para ellos era como representante de la vigilancia de la moral social, de la moral religiosa, y de tal forma que si se consigue que una sociedad funcione moralmente, pues ya no hace falta policía, ¿no? La policía es el sustituto del cura represivo de la ausencia de una sociedad que ha perdido su contenido moral, ¿no? Mira, Javier, una pregunta: ¿son los malcontents los pobres o los burgueses? No, los malcontents claramente son poblaciones rurales, es pequeña, ciertamente hay una pequeña nobleza o digamos, nobleza rural, pero que esencialmente es el campo. Es el campo, es las clases más populares. La Junta Central se hace en Manresa y se toman, digamos, todas las poblaciones que son esto. Barcelona se mantiene absolutamente liberal, fernandina, como más tarde será alfonsina, será a favor de la regencia de María Cristina, isabelina, sería
Espartera, o sea, apoyando a Espartero, a pesar de que Espartero bombardea a Barcelona, da igual. Barcelona siempre es, digamos, acaba siendo del poder profundamente liberal, ¿no? Y ahí pues hay las dos Cataluñas, ¿no? La Cataluña tradicional del campo, que por desgracia y paradójicamente, y esto es lo que hay que estudiar y profundizar, es la que hoy es la Cataluña de la CUP, es la Cataluña del independentismo, ¿no? Sí. Y Barcelona es la Cataluña todavía, pues, si me permite, es cuando se habla de españolismo o tal, o fenómenos como Ciudadanos, es la Cataluña que refleja la Cataluña jacobina, ¿no? La Cataluña que está a favor del Estado español, del centralismo, porque en el fondo también va a servir a la burguesía y a la oligarquía catalanista, ¿no? Claro, pero fíjate que tú has analizado y has incidido muy bien en esa paradoja, ¿no? Lo que antes eran las poblaciones rurales que apoyaban los malcontents, entendiendo como tales los antecesores al carlismo, ¿no? Si se podía decir así, ¿no? A los tradicionalistas, cómo eso ha ido degenerando, ¿no? Y llegar hasta la situación actual. Sí, sí. Bueno, eso da para un libro. Sí, eso, eso es lo que te iba a decir. No, pero es lo mismo que sucede en Vascongadas y en Navarra. O sea, grandes pueblos o pequeños pueblos de los que salen los requetés carlistas el 18 de julio del 36 son batasunos. Está, por ejemplo, Ondárroa, que es un pueblo muy importante de Vizcaya, un puerto pesquero, junto a Guipúzcoa. Pero es que de ahí salieron docenas y docenas de marineros para la flota nacional, para los famosos bows. Y luego, por ejemplo, en Navarra, el pueblo de los Lizarza, que estuvieron implicadísimos. Antonio Lizarza tiene un libro entretenidísimo. Exacto, Leiza. Antonio Lizarza tiene un libro entretenidísimo que es Memorias de la Conspiración, que yo aconsejo a todos los oyentes interesados en el carlismo o en la guerra civil, sobre todo porque es muy interesante, es muy entretenido. Él era creo que era delegado del Requeté en Navarra, y te cuenta cómo metían armas a través de la frontera con Francia. Y también cuenta al principio del libro cómo muchos carlistas se van haciendo nacionalistas vascos. Eso también hay que destacarlo. Bueno, pues decía Leiza, que es el solar de la familia Lizarza, pues es un pueblo ahora de Batasuno. Bueno, se decía, Javier, que de abuelos carlistas, hijos PNVistas y nietos de Batasunos, ¿no? Pues aquí carlistas, convergentes y ahora de la CUF. ¿No? O sea, que es lo mismo. Es verdad que el catalanismo, al final, visto con perspectiva, que digamos se crea, al menos en Cataluña y en el País Vasco, surge del integrismo, y en Cataluña, yo lo estoy trabajando el tema, surgen estos ambientes clericales, de tal forma que incluso mucha gente identificaba carlismo y catalanismo como dos formas de lo mismo, pero en el fondo fue la estrategia del liberalismo, y esto se ve muy claro, sobre todo como los gobiernos liberales en España, las ternas de obispos para Cataluña escogen obispos catalanistas, para que poco a poco todo el clero que es carlista pues se vaya transformando o neutralizando políticamente, y lo que es el catalanismo es, digamos, es el puente para conseguir, digamos, destradicionalizar toda la Cataluña interior. Y a partir de ahí, cuando ya el catalanismo consigue esto, pues el catalanismo mismo es vaciado. Como liberalismo, y deja paso a la aparición de Esquerra Republicana y al radicalismo, ¿no? Y esto se puede ver con nombres, con apellidos, con familias, con sagas, ¿no? Y esto un poquito es un tema que estoy trabajando, que bueno, cuando Dios permita pues lo sacaré, pero es muy muy apasionante el tema. Sí, pero es que pasa lo mismo en el País Vasco. El nacionalismo sobrevive en el franquismo después del colapso y del ridículo que hacen tanto los de Esquerra, tanto Companys y Cambó, que como contabas en otro programa, le entra una depresión se va al Adriático. Se va
en su buque Catalonia. Y bueno, yo creo que también él algo debía de saber, algún maneje estaba ahí porque vamos, yo encontré en uno de los libros de los pocos libros que hay sobre de verdad la implicación de Cambó en el 18 de julio, después del alzamiento, hay una carta en catalán escrita a uno de sus secretarios, de sus hombres de confianza en la Lliga, creo que es hacia agosto o septiembre del 36, en el que viene a decir, bueno, dejémonos de tonterías, el que esté en edad militar que se aliste, y el que no, que dé dinero a los militares, dice. Sí, es una orden explícita. Esto es a Sterlich, si mal no recuerdo, que a esta orden, que es su secretario, sí. No, pero decía, vamos, el salto que hemos ido a Cambó es que también el ridículo que hace el PNV durante su gobiernito limitado a Vizcaya hace que el nacionalismo se hunda en el descrédito absoluto. Total. Y sin embargo, como decías sobrevive gracias a un sector del clero, tanto vasco-navarro como catalán. Sí, es así. A las familias tradicionales. Mira, un caso para ilustrar a la audiencia. Aquí tenemos actualmente ahora de conseller de Sanidad a un tal Comín. Su abuelo era el jefe del requeté en Zaragoza durante la Guerra Civil. Su padre ya fue durante el franquismo uno de los grandes dirigentes de los marxistas por el cristianismo y todo esto, ¿no? O sea, el diálogo cristiano-marxista que se convirtió en un líder de progresismo catalanista y el marxismo. Y el nieto, pues ahora ya es conseller de Sanidad y es gay y ha adoptado a un niño, ¿no? O sea que al pobre abuelo se le revuelven las entrañas, ¿no? Oye, pero te das cuenta de la evolución, ¿no? En familias, en auténticas sagas, ¿no? Javier, nos vamos a publicidad, pero te rogamos que no te vayas, que sigas con nosotros porque tenemos que rematar el tema de los malcontents, si tienes tiempo. Sí, perfecto. Nos vamos a publicidad, no te muevas, Volvemos de inmediato. Gracias. No hay nada como disfrutar de la buena mesa. Calavia Gourmet te lleva a tu casa conservas de altísima calidad, los mejores productos artesanales y los vinos y cavas ideales con que maridarlos. Entra en www.calaviagourmet.es y descubre toda su oferta. www.calaviagourmet.es. Directo a tu casa con el mejor precio y riquísimo. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. Evita lesiones y mejora tu rendimiento deportivo. En el Centro de Podología Ángel de la Rubia somos especialistas en el estudio biomecánico de la pisada y el tratamiento con plantillas personalizadas. Ángel de la Rubia, tus pies en buenas manos. Visítanos en www.angeldelarrubia.es. ¿Tienes un libro escrito y no te lo publica nadie? ¿Has redactado las memorias de tu vida o de tus antepasados y las quieres dejar publicadas? ¿Quieres gestionar las ventas de tus conferencias en un libro o quizás son las poesías que te hicieron soñar? No te quedes con las ganas, porque ahora cuentas con un socio fiel. Gotas Publicaciones presta un servicio de edición a los valiosos autores que por cualquier motivo no encuentran un sello editorial que invierta en su creación literaria. Gotas Publicaciones trabaja con 3 modelos de contratos, porque ahora el editor eres tú y tú decides qué quieres hacer con tu obra. ¿Te vas a quedar con las ganas? Yo no lo haría, porque ahora tienes Gotas Publicaciones. Confía en gotaspublicaciones.com, el socio fiel que dará luz a tu obra. ¿Necesitas financiación para tu empresa? ¿Quieres mejorar tu pool bancario y conocer nuevas vías de financiación?
nace The Capital, la primera plataforma global de intermediación financiera en España. En The Capital conseguimos las mejores condiciones del mercado y con la máxima agilidad. Entra en thecapital.es y descubre nuestros servicios. The Capital, soluciones eficientes para empresarios como tú. De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Cita con la historia. Hoy hablando sobre la guerra de los malcontents a favor de Fernando VII y la Inquisición, y con nuestro invitado de hoy, Javier Barraicoa. Bueno, Javier, íbamos a rematar el tema de los malcontents. Venga ya, vamos a ello. Al toro. Sí. Yo decía que solo hay un libro, un estudio en profundidad sobre este acontecimiento tan sorprendente desde nuestro punto de vista actual, y es de un tal Jaime Torras Elías, que se titula así, la guerra de los agraviados, pero que es del año 1967 y no hay nada más. Además, tampoco es un estudio, vamos a decir, de estos voluminosos de 800 páginas y demás. Oye, vamos a ver, en Cataluña el gobierno autonómico, como en el País Vasco, en Galicia o en Andalucía, o bueno, donde no, suelta paletadas de dinero, de subvenciones, de programas para hacer todo tipo de pijadas, cretineces sobre si hubo celtas, si no hubo celtas, si los romanos no llegaron, si en 1714, si el bombardeo de Guernica, si todo, o sea, poder contar agravios o diferencias con el resto de España. Parece que este asunto no gusta nada, ¿no? No, hombre, esto es evidente porque muestra una Cataluña real que existió, porque igual que la Guerra Gran en 1793 contra Francia se hace contra el criterio del gobierno español, y el pueblo catalán se lanza él solito a una guerra contra la Francia revolucionaria, que de golpe y porrazo toda la Cataluña interior se levanta en armas, cohesionada bajo los viejos realistas que 4 años antes habían estado luchando a favor del rey de España, que todas las proclamas sean de patriotismo, de religión. Pues claro, esta Cataluña para el nacionalismo actual no tiene que existir, no puede existir, ¿no? Es curioso que también el segundo centenario del final de la guerra francés o la independencia, que coincidió con el tercer centenario de 1714, ¿no? Y teníamos 1814, vamos, no se dedicó ni un duro. ¿Por qué? Porque esto yo he leído artículos que lo dicen, ¿no? Dice, es que bueno, nos ponemos a revisar, y esto lo dicen los nacionalistas, toda la documentación de aquella época, de la guerra de los malcontents, de los agraviats, de la guerra de los realistas, la guerra de Gran, todos son proclamas patrióticas españolas, es tremendo, ¿no? De hecho, ha salido un volumen muy interesante ahora de casi 1000 páginas de Josep Lluís Marfany, que está exiliado en una universidad en Inglaterra, donde dice que está clarísimo que no solamente, que ese periodo que estamos hablando es de una eclosión de españolismo en Cataluña tal que es la que llega a configurar, digamos, el sentimiento de España, de esa España ya moderna, del cual vivimos hoy en día, porque tras las pérdidas de las colonias y el sentimiento de decadencia fue tan brutal que es gracias a digamos, esta explosión de patriotismo español en Cataluña que se traslada y se contagia pues a lo largo del siglo XIX hasta que llega el nacionalismo, claro,
para fastidiarlo, pero se traslada a toda España, ¿no? Y él defiende esta tesis, que es como mínimo interesante, ¿no? Y claro, esta Cataluña no puede existir para los nacionalistas. Sí. Otra Cataluña que no puede existir es la que recibe a Carlos III cuando llega de Nápoles para tomar posesión del trono de España, después de que muere su hermanastro Fernando VI, el pobre, totalmente loco, en el castillo de Villaviciosa de Odón. Fernando muere enloquecido después de... Claro, es que el padre de ambos, Felipe V, también tenía ciertas enfermedades mentales, también tenía sus depresiones, no era Cambó, pero también le daban depresiones, y Fernando muere poco después de que muera su amadísima Bárbara de Braganza. Pasa unos meses espantosos, o sea, de estos de no querer levantarse de la cama, de hacerse sus necesidades encima, de aullar vamos, unas cosas tremendas. Y entonces Carlos III, que era hijo de Felipe V, pero de la segunda mujer, Isabel de Farnesio, reinaba ya como rey de las dos Sicilias, y como Fernando no tenía hijos, él es el heredero. Viene a España en octubre de 1759, desembarca en Barcelona y la chiquillería, la multitud le grita: ¡Viva Carlos III el verdadero!, para distinguirlo del archiduque Carlos. El archiduque Carlos, que además les hizo un feo a los barceloneses espantoso. O sea, le proclaman, le ofrecen, él es el heredero del imperio, del imperio austriaco. Se larga, deja a la mujer, a su esposa, todavía no habían sido proclamados, emperatriz, la deja unas semanas, ella también se larga, y entonces se quedan solos los barceloneses, que no todos eran catalanes, porque el jefe de la resistencia militar, el general Villarroel, creo que era gallego, era gallego, y además murió abandonado por los catalanes, murió en un castillo militar en Alicante, me parece. Y entonces se marchan los Habsburgo, Carlos, el archiduque Carlos y su esposa, se quedan solo los barceloneses frente al ejército de Felipe V, y 40 años más tarde, cuando llega Carlos III, el hijo del que ocupa Barcelona, de Felipe V, le reciben: ¡Viva Carlos III el verdadero! Sí, y esto lo reconocen hasta historiadores como Rovira y Virgili, que eran republicanos y catalanistas, y quejándose, digamos, cómo es posible, pero reconociendo que cada vez que Carlos III venía a Barcelona, o un Borbón, había unas eclosiones de alegría y de fiesta, y piensa que el propio Fernando VII, por la primera ciudad que entra es por Barcelona. Todas las restauraciones después de la Primera República, los Borbones entran por Barcelona. Porque saben que es una ciudad que les va a acoger, ¿no? Según la lógica nacionalista, pues hubieran entrado por Sevilla, hubieran entrado por Valencia, pero ellos entran con toda tranquilidad por Barcelona, porque saben que es una ciudad que los va a acoger, estupendamente, ¿no? Y hoy a Franco también le acogían estupendamente, ¿eh? Por eso. El gran misterio. ¿Qué ha pasado ahora? No, sí, además está estudiado que de todas las visitas de Franco, cada visita iba acumulando más gente. Sí, la última fue absolutamente espectacular. O sea, que quiero decir que sí, que al final la realidad la tienen que esconder, porque es que no cuadra, si no la teoría suya no cuadra, ¿no? Mira, Javier, aprovechando que estás aquí, aunque sea saltándonos un momento el tema, y tú que eres un catalán de pro y que vives ahí, ahora mismo la situación que se está viviendo, ¿cómo la definirías? Yo la definiría de surrealismo en estado puro, ¿no? Esperpéntica. Ahora por fin se han puesto de acuerdo para comprar unas urnas. Las otras no valían, ¿no? Las de noviembre del 2014 no valían. Y entonces, pero no han dejado claro si son urnas para el referéndum o urnas para las próximas elecciones que se nos caen encima, ¿no? Que es lo más probable, ¿no? Aquí, al final, lo que se está demostrando es que nadie quiere ser inhabilitado, nadie se está creyendo esto del nacionalismo en serio, excepto los de la CUP.
y todo el mundo está mirando de hacer una salida honrosa, ¿no? Para echarle las culpas al gobierno español de que no se ha dejado convocar el referéndum, pero la gente, la percepción que tenemos es que ya el propio nacionalismo hay una desmoralización extrema, y sobre todo ya rematado pues con todos los casos que están saliendo del 3%, del 4% y del 5% y todos los porcientos que quieras, ¿no? Y sobre todo la poca tajada que han cogido comparado con los diputados periodistas, ¿no? Claro. Y además ahora están, claro, ellos pensaban que en torno a Pujol pues se cerraría filas, que todo el mundo mantendría silencio, pero las grandes familias pujolistas que se han aprovechado y se han enriquecido desde los Millet hasta los Sumarroca, ahora están cantando todos ante la Fiscalía, todos están pactando a ver cómo se libran años de cárcel, y la verdad es que, claro, todo esto, por mucho que TV3 sea el buque insignia, el acorazado que está intentando defender o proteger a estos elementos, ya a nivel social, pues yo creo que hasta en el mundo del nacionalismo ha calado y hay una desmoralización muy fuerte. No están en condiciones de hacer una sublevación, como algunos dicen, o de una rebelión social. Es imposible, ¿no? Bueno, siguiendo con lo que decía Javier, a mí me llamó mucho la atención la confesión que hizo, creo que fue Prenafeta, admitiendo ante el fiscal en una sentencia pactada. Era el 4. que era el 4, vamos, que se había llevado millones y millones. Dices, voy a hacer yo la revolución y voy a salir para que se me eche encima la Guardia Civil para que estos estén disfrutando de sus milloncejos. Claro, porque es que además es que Prenafeta y Pujol habían sido uña y carne, y claro, él estaba sospechando que Pujol iba pactando por un lado y que él se iba a cargar con el muerto. Entonces con la Fiscalía han cantado la parrala, ¿no? Para que no impliquen a familiares, bueno, ahí se está, pero el régimen, por entenderlo, el régimen pujolista ha muerto, está tocado, y esto le va a salpicar a más, por mucho que intenta resucitar, ha pedido más, ha suplicado casi de rodillas que le quiten la inhabilitación, porque claro, él ya sabe que va a haber elecciones en menos de un año, y él está inhabilitado 2, y su única posibilidad de salvarse, o sea, de resucitar políticamente sería presentarse a elecciones, ¿no? Y bueno, casi se ha puesto de rodillas ante la Fiscalía pidiendo que le retiren la inhabilitación. O sea, que estamos en unas condiciones que dices, bueno, por Dios, estos nos llevan a la independencia, ¿no? No te imaginas ni a Bolívar ni a la gente de esta con estas autohumillaciones, ¿no? Y claro, esto lo capta la sociedad, y Puigdemont, que teóricamente tendría que ser el que, como Washington, lleva a la nueva nación a la independencia, pues ya ha dicho que no se presenta a las elecciones, ¿no? Sí, tiene mucha vocación, pero que yo me quito en medio, porque además ahora ya lo están volviendo a investigar, y en serio, esta vez en serio. La UDEF le está investigando en Gerona, que bueno, todo el nivel de irregularidades que hay ahí es impresionante. Siendo el alcalde, ¿no? Sí, el alcalde, claro. Eso se había mantenido más o menos en silencio, pero él sabe que si se le ocurriera celebrar el referéndum y hacerle un pulso al Estado, vamos, le van a sacar toda la porquería y más, ¿no? O sea que al final ves que también lo leía en un artículo hace poco de un catalanista que decía, no, dejémonos de tonterías, salvo lo de Chequia, aquí todas las independencias al final acaban con muertos, o sea, si esto va en serio, pues va en serio, ¿no? Yo leí las memorias de Pujol cuando las tradujo Destino en tres tomitos, y me hizo mucha gracia, vamos, viendo lo que sabemos ahora, bueno, lo que él mismo ha confesado, o sea, porque esto no es que es un informe de la UDEF, esto es que lo confesó la herencia de su padre, que no tuvo tiempo de regularizar. Además el padre, que también fue encarcelado por el franquismo por evasión de divisas. Sí, o sea, por ser un luchador por la libertad. Eso. Entonces él se define como, no, dice, bueno, yo es que al final quiero ser recordado, o solo me considero un patriota catalán.
patriota catalán, pero que te lo has llevado crudo. O sea, serás más bien un patriota de tu bolsillo. Pero en las memorias hay una cosa muy curiosa, que estábamos antes hablando del clero y del clericalismo, que es que Pujol se define como seguidor de Montini y del personalismo de Munier. Y que Juan Pablo II le caía fatal. Sí, porque, bueno, él vive esa época, en esa época de Montini es cuando se funda Convergencia en Montserrat, en todos estos ambientes, digamos, progresistas, que es una mezcla de progresismo, pero a la vez también con gestos de un sentimiento, yo qué sé, como carca. Es una extraña mezcla, es un producto híbrido que al final se decanta por lo progresista, pero es cierto que claro, ellos tenían una visión de posconciliar que pensaban que la Iglesia, diciendo que uno estaba a favor de la liberación de los pueblos, era como construir el reino de Dios en la tierra, ¿no? Y esto Pujol se lo creía. Pujol siempre, ahora ya no lo sé, hasta que se dedicó a ir con la bruja esta de los Pirineos, ¿no? Hasta que le chafaba huevos en la cabeza y tal, pero él sí siempre manifestó esta especie de catolicismo, hasta tal punto que aquí era famoso en Cataluña, cuando le preguntaban sobre temas políticos, cogía a los periodistas y les decía, bueno, pero ¿usted cuántos hijos tiene? Y claro, el periodista decía, pues ninguno, uno. Y dice, no, hay que tener muchos hijos, porque si no, no podemos salvar Cataluña y tal. O sea, esa mezcla, ¿no?, de Cataluña, de ser la región de España más abortista, en tiempos de Pujol y ahora, pero por otro lado, él deseando que hubiera familias numerosas, porque era, digamos, lo que le habían enseñado, pues ahí el clero, ¿no?, monserratino, esa mezcla de moral, no sé cómo explicarlo. Mira, has mencionado antes a Puigdemont como alcalde de Gerona, pero es que volviendo a la guerra de los malcontents, estos llegan a sitiar Gerona. Sí. Porque aquí, perdona, por lo que yo leí en el libro de Torras Elías, en el momento de mayor fuerza de los malcontents, o sea, el verano de 1827, llegan a reunir unos 30.000 hombres en armas y se apoderaron de muchas villas catalanas como Vic, Olot, Reus, Berga y Igualada, y sitiaron, insisto, Gerona con unos 4.000 hombres, y también llegaron a Tarragona. Barcelona no, pero en Barcelona lo que sí hubo fueron cientos, si no miles de gente que huía de las comarcas del interior y tuvieron problemas de alimentación, de alojamiento. Y también están a punto de tomar Hostalric. Hostalric era, digamos, el punto intermedio entre Gerona y Barcelona, que tenía castillo y que hasta hace muy poco era cuartel militar, y que era una zona, digamos, militarmente súper estratégica, una población, y también eran gente de campo que intentaron tomar al asalto Hostalric, ¿no? O sea que realmente era una fuerza muy potente, ¿no? Bueno, nos quedan unos... Sí, decías, perdona, Javier. No, que es muy curioso. Esto es un poco más tarde, pero ya es en las guerras carlistas, pero en Cataluña vas descubriendo que hay unas zonas como unas pequeñas torres que fue todo un sistema que montaron el ejército liberal de comunicaciones, uno de los primeros sistemas de comunicación a distancia para precisamente poder controlar, los movimientos de fuerzas. Y entonces es muy curioso como hoy todavía pues en Cataluña se encuentran el gran adelanto de su época, digamos, como de espionaje, ¿no? Para ver cómo, de estrategia militar, para ver cómo controlar, pues claro, era una especie de telégrafo. Eran torres que se hacían señales con unos, como ¿cómo decirlo? Con unos cartelones, unos muñecos que subían y bajaban unos brazos y demás. Eso se ve, por ejemplo, en el Conde de Montecristo. Que es una manera, son unas torres, unos molinos que Edmundo Dantes
en ese episodio soborna a uno de los fareros o para molineros, crear unas señas, para crear unas señas inadecuadas y provocar una caída de la bolsa y arruinar a uno de sus enemigos, que era banquero. Sí. Pero, bueno, pues esto, fíjate que tenían tanto miedo el ejército liberal que tenía que tener este tipo de sistemas para poder controlar, ¿no? Insisto, una gente que más popular que eso y más representativo del pueblo que eso no había nada, ¿no? Bueno, entonces en septiembre Fernando VII abandona el Escorial y marcha a uña de caballo a Cataluña. O sea, ya el día 28, a los 6 días, está en Tarragona. Entonces su presencia desautoriza la sublevación de los malcontents, porque él los condena y envía también al conde de España a reprimirlos. Muchos de estos son ahorcados, otros son incluso los más afortunados son enviados a Ceuta también. Sí, pero yo creo que lo más trágico es que el manifiesto que hace desde Tarragona es un manifiesto de, digamos, afable, de reconciliación, de que no habrá represalias, de que entienden la postura, y claro, estos pobres caen en la trampa porque precisamente ellos la fidelidad a Fernando VII era inquebrantable. Ellos no se fiaban del entorno, o sea que era... Y entonces cuando hay esta promesa del rey es cuando se entregan, y es lo que tú dices, de ahí los masacran. Los pasan por las armas a todos los cabecillas y es tremendo, sí. Y entonces, ¿cómo puede ser que después de este desencanto y esa tradición, 6 años más tarde se produzca en las mismas comarcas y con las mismas personas la sublevación carlista a favor del hermano de Fernando VII? Sí, pues yo creo que ahí la respuesta es la intrahistoria, que es lo que nunca acabamos de ver o nunca quieren que veamos, que es que Fernando VII, o la regente, con los militares que, digamos, habían apoyado a Fernando VII, incluso en sus fases más absolutistas, son los que sin ningún rubor, ningún reparo, pues coge, digamos, apoyarán la línea isabelina. Y entonces, claro, el pueblo se encuentra, al menos en Cataluña, que esos militares que teóricamente tenían que estar con ellos por proximidad ideológica, sin ningún reparo se han pasado al otro bando, ¿no? Y era lo que decía del juego del absolutismo y el liberalismo, que al final son más íntimos y más próximos que no a la tradición o al tradicionalismo, ¿no? Y entonces, claro, ese mismo pueblo ve que en el fondo su enemigo es el liberalismo, y además, para colmo, se tienen que tragar que les acusen de absolutistas, ¿no? Pero se explica porque ellos son fieles a una tradición, entonces esa tradición la va a encarnar, y lo tiene mucho más claro don Carlos V, el hermano, que hasta entonces, por prudencia, siempre había estado en la sombra, y por no, digamos, quitarle protagonismo ni enfrentarse a su hermano, pues había respetado a su hermano, pero al final, claro, don Carlos V es el que realmente sabe conectar con ese pueblo, ¿no? Y entonces ahí no hay resentimiento porque priman los principios, ¿no? Sí, es que se suele despachar el pleito carlista como un capricho del dinástico, es decir, bueno, claro, es que los carlistas lo que querían era que no reinasen las mujeres porque eran muy machistas o cosas por el estilo. Y dices aparte de la disputa dinástica, o sea, es que debajo había muchísimo más que eso. Había un modo de vida, porque los liberales lo que hacen en muchos casos, la burguesía de las ciudades, es destruir estas comunidades más o menos autosuficientes, donde no había mucha riqueza, pero tampoco había mucha pobreza. No, todo lo contrario, sí, digamos, y permitía un nivel de libertad y de libertades impresionante, porque precisamente si en algo se caracteriza el País Vasco y Cataluña, es que los grandes caseríos, las masías, pues eran comunidades productivas que daban un nivel de autarquía y de independencia impresionante, ¿no?
Y claro, esto enfrentado a un tipo de economía capitalista que representaban las ciudades, que exigían, digamos, la eliminación, necesitaban precisamente un proletariado, necesitaban mano de obra barata. Mano de obra barata, desarraigar las ciudades, necesitaban también acabar con los movimientos contrarrevolucionarios, porque eso les abría muchas vías de comunicación. En esos momentos es cuando también se va creando el tren, y el tren permite por el interior de Cataluña pues conectar con Francia. Bueno, son dos cosmovisiones que se están enfrentando, ¿no? Y entonces era lo que decías, que si realmente queremos explicarlo, Fernando VII traicionó a los catalanes que le apoyaban, pues si solo es por eso, pues no hubiera aceptado ni siquiera a Carlos V, que era su hermano, y dice, si nos ha traicionado este, también nos traicionará a su hermano, ¿no? En cambio a su hermano lo acogen, digamos, pues, precisamente porque está representando unos principios y una cosmovisión que realmente con ellos se identifican, ¿no? De todas formas, Javier, un día habría que analizar más en profundidad todavía lo contradictorio o no contradictorio de la figura de Fernando VII, ¿no? Sí, es yo creo que una de las figuras más fascinantes de analizar, ¿no? Sí. Porque es la contradicción permanente. Y la traición permanente a todo aquel que le rodea, ¿no? Exacto. Vamos, si no deja a ti te en cabeza. Sí. Pero claro, ahí él las aprovecha porque claro, es el deseado, ¿no? Y es el deseado porque no por él, sino por lo que todavía en la conciencia colectiva representaba la monarquía hispánica, ¿no? Entonces yo creo que solo así se puede explicar, ¿no? Como la psique colectiva del pueblo, la idea del rey era, digamos, no era la persona, era la institución, era lo que había representado durante siglos, era la cristiandad, era la evangelización de América. Entonces era la autoridad, representaba tanto, ¿no? Que aunque el rey fuera humanamente un desastre, la monarquía digamos, era lo que era una institución, ¿no? Javier, pero es que Fernando VII, como decíamos al principio, es el que acaba con la monarquía tradicional al sublevarse, al dar el golpe palaciego de 1808 contra su padre. Sí, por eso. Entonces, claro, luego él lo que quiere es su poder absoluto, pero no porque crea en la monarquía tradicional o en las viejas leyes o en las costumbres, sino porque él es el soberano. Y no admite a nadie a su sombra. Bueno, Javier, interesante que nos recomiendes el blog Dolça Catalunya. Tú lo sabes decir mejor que yo, ¿eh? Eso que mi abuela catalana, ¿eh? Sí, Dolça Catalunya, por cualquier buscador se pone Dolça Catalunya y aparece y bueno, es uno de los... Es un medio, fíjate, que en estos momentos... dicen que es el blog más leído de lengua española. Sí. Tuvo en marzo 1.700.000 entradas. O sea que, como blog, o sea que imagínate, y tiene una influencia tan brutal que grupos parlamentarios como Esquerra Republicana, la CUP y otros desgraciados más, han propuesto crear un observatorio contra la xenofobia en el cual para observar pues Dolça Catalunya y unos cuantos blogs que estamos funcionando por ahí, lo cual hace mucha gracia, ¿no? Estos de la democracia y la tolerancia, la libertad de expresión, han hecho pero un listado de los 4 o 5 blogs o digitales a vigilar por ser demasiado catalanes y entender también a España, no sé. Pero es que son unos blogs como el tuyo es Somatemps, ¿no? Somatemps, sí. Es que son unos blogs que están teniendo un éxito impresionante. Bueno, sí. Y ellos no se lo esperan y entonces, claro, ahí sí que rabian porque, claro, piensa que entre digitales en toda Cataluña, bueno, o medios de comunicación que pueden ir desde una televisión de TDT a digitales, hay 600 medios de comunicación subvencionados por el nacionalismo en Cataluña.
Claro, es una puerta a la libertad, por lo menos. Sí. Que de repente aparezcan un par de blogs o 3 blogs que tienen millones de entradas. Pues eso le rompe. Oye, te tenemos que dejar, querido amigo. Javier Barranco, autor de varios libros, muy recomendables todos ellos, y colabora también en varios blogs. Yo, Somaten, también tengo cierta debilidad, que lo sepas. Sí. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo fuerte, Javier. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues hemos tenido a Javier Barranco a toda la hora y tú y yo nos tenemos que despedir ya mismo, no hay tiempo para más. Pedro, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Bueno, no olviden, la próxima semana volvemos aquí a Radio Ya en Cita con la Historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Muchísimas gracias por su atención y sobre todo por su fidelidad.